mi wifi está muy lento hasta que se corta, pero se está grabando también esta clase, ya no hay problema. Ya. Las notas del examen lo voy a tener para la próxima semana. Hay buenas notas. ¿No estaba difícil el examen o si qué dicen ustedes? ¿Nadie dice nada? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se lo escuché. Ya. Ya, ok, entonces vamos a empezar con lo que es el segundo segmento del curso. Vamos a empezar con lo que es la enfermedad cerebrovascular, ¿no? En este caso, la enfermedad cerebrovascular isquémica o SB isquémico, también ACV isquémico, ¿no? Que es un síndrome, pues, el cual se produce a consecuencia de la obstrucción, ¿no? De una arteria a nivel cerebral o también puede ser incluso en las carótidas, ocasionando, pues, un infarto cerebral. Entonces, en este caso, en la parte semiológica, tenemos que ver por los síntomas que el paciente presenta a qué nivel pues se ha ocasionado este infarto, porque cada nivel cerebral, cada arteria da una sintomatología característica. Es por eso que semiológicamente podemos ubicar pues la lesión a qué nivel y también nos sirve para poder determinar qué hacemos con ese paciente, ¿no? El tiempo de llegada después del problema que presentó o también pues hacer el seguimiento de cómo el paciente ha llegado, está mejorando, está empeorando, ¿no? La necesidad de algún tipo de terapia rápida. Y para eso nos sirve justamente la evaluación clínica, que obviamente se ayuda con lo que es los exámenes auxiliares, especialmente lo que es la tomografía, ¿no? Que es en caso de emergencia. Y en casos ya de que no se puede terminar, pues la resonancia magnética también nos va a ayudar mucho. Bueno, entonces, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Pues es un déficit focal. Déficit focal significa que se presenta pues en una parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una hemiparesia derecha, una hemiparesia izquierda, pues una fascia. Puede ser un déficit incluso focal medular, porque también accidentes vasculares medulares con una paraparesia, una paraplegia. Puede ser también un problema de circulación posterior, ¿no? Con una ataxia o puede ser una disartria, ¿no? Dependiendo mucho, pues, del lugar de que se haya producido un infarto. Ahora, si un infarto es grande, que afecte, por ejemplo, todo el tronco de la cerebral media, producirá, pues, un coma profundo. O infartos pequeños en el tronco cerebral también pueden llevar a coma, ¿no? Cuando hemos visto coma, eh, hemos visto que si las lesiones son a nivel intraparenquimal en ambos lóbulos, pues también produce coma, o lesiones pequeñas a nivel del tronco también pueden producir coma, ¿no? Especialmente si afectan el SARA, ¿no? Entonces, el accidente cerebrovascular es un déficit focal brusco, es lo más importante, ¿no? Porque se origina de forma aguda, sin que el paciente esté mostrando a veces ninguna sintomatología, o amanecen ya con un déficit establecido, puede ser que nosotros mismos podamos ver ese déficit que está produciéndose, ¿no? Puede perder la conciencia, puede al despertar ya no mover un hemicuerpo, ¿no? Es alguna fase. Se debe a una obstrucción, oclusión o rotura de un vaso sanguíneo, ¿no? Eso cuando hablamos obstrucción o oclusión es obviamente del cerebro vascular isquémico. Y si es la ruptura de un ACV, pues hemorrágico, ¿no? En caso de, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimal o una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero acá nos vamos a dedicar básicamente hoy día a lo que es el accidente cerebrovascular de tipo isquémico o infarto cerebral. Y como vemos, el ACV isquémico pues representa el 80% de todos los problemas cerebrovasculares y el hemorrágico un 20%, ¿no? Toda sospecha de ataque cerebrovascular es isquémico hasta demostrar lo contrario. ¿Y cómo demostramos que no es isquémico? La única forma es mediante una tomografía, ¿no? La clínica ayuda, pero no nos puede dar suficientes parámetros para poder decir si es isquémico o hemorrágico. Pero sí tenemos que pensar siempre cuando es un evento agudo, brusco, en una enfermedad cerebrovascular.
Bueno, esta escala de Cincinnati es muy básica para que se pueda conocer pues cómo está un problema, una sospecha de un ACV, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver si un paciente tiene movimientos asimétricos bilaterales o asimetría en lo que es la paresia facial, le das un puntaje, ¿no? De 1. En los brazos también, si los brazos ambos están extendidos, se le pone 0 puntos. Si un brazo cae, se le pone 1 punto. Si el paciente tiene, pues, en el lenguaje palabras y habla adecuadas, se le pone 0. Y si tiene palabras inadecuadas, un habla traposa, mutismo o no comprende el lenguaje, que es una afasia, se le da un puntaje, ¿no? Entonces, si cualquiera de los aspectos, el puntaje es 1, hay una alta probabilidad de que se trate de una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces, esto es básicamente, esta escala se hace conocer en los bomberos, en lo que es el personal que va a acudir a una casa cuando hay un llamado, una emergencia, por ejemplo. Entonces se le dice, no, hay una pérdida de fuerza en el brazo, hay una deformidad en la cara, habla raro, entonces pensemos en un problema de una enfermedad cerebrovascular, que muchas veces la parálisis facial periférica, por ejemplo, se podría confundir con esto, pero la parálisis sería en este caso central. ¿Qué es un ACV isquémico? Pues son, como dijimos, alteraciones focales o también pueden ser difusas de la función neurológica de origen vascular sin consideración del tiempo, localización o etiología, ¿no? Eso ya se va a investigar más adelante, la localización, la etiología, ¿no? Pero si hay un síntoma que se presenta en forma brusca, siempre tenemos que pensar en una enfermedad cerebrovascular. Es la oclusión de un vaso arterial produciendo daños permanentes, ¿no? Por eso que hay un tiempo para poder restablecer pues esta circulación sanguínea y hace pues unos aproximadamente 20 años existe terapias, ¿no? Como lo que es la fibrinolisis o trombólisis, ¿no? Que es para un tratamiento del cual puede ayudar a que ese trombo se derrita y normalizar la circulación, ¿no? Entonces, para esto tenemos que conocer justamente la fisiopatología y también los síntomas de un problema isquémico, porque tenemos que también realizar un examen de imágenes, ya que sin imágenes no podemos hacer una trombosis, porque por ahí sería una hemorragia. Si es una hemorragia, empeoraría totalmente el medicamento para desobstruir el vaso, ¿no? Entonces, para eso necesitamos siempre, para realizar una trombólisis, tener una imagen, y en este caso la tomografía es bastante fácil de hacerla, rápida y menos costosa que una resonancia magnética, que demoraría más tiempo, ¿no? También hay una definición que debemos conocer, que es el ataque isquémico transitorio, o también llamado el TIA, ¿no? Seguramente han escuchado alguna vez. Esto ocurre cuando, pues, el vaso obstruye se desobstruye solo, ¿no? No sin necesidad de hacer ningún tipo de tratamiento, ni tampoco que deje secuelas. La definición de TIA o de ataque isquémico transitorio era un déficit focal neurológico que dura más de 24 horas, pero por la existencia o porque existe ahora la trombólisis, se dice que un ACV digo, un déficit focal que dure menos de 1 hora, ¿no? Porque imagínense, si esperamos 24 horas pensando que es un TIA, pues a nadie se le haría trombólisis, ¿no? Entonces, si el paciente se recupera en 1 hora, entonces sí ya se determina que es un TIA y se le puede dar el tratamiento antitrombolítico. Pero en caso de que el paciente no llegue a un hospital donde se haya trombólisis y recupere en 24 horas las funciones, pues sí, también se considera como un TIA, ¿no? Porque el paciente solo ha empezado a tener la recuperación de en este caso, de cualquiera de las focalizaciones neurológicas que pueda tener. La enfermedad cerebrovascular o el ACV isquémico agudo es una emergencia neurológica que es muy frecuente, ¿no? Con 17 millones de casos en el mundo por año, ¿no? Es la mitad de la población del Perú casi que sufre, pues, un infarto cerebral a nivel mundial. Es la tercera causa de muerte en países industrializados, ya que afecta mucho más a los pacientes mayores, ancianos, ¿no? Es la principal causa de incapacidad o pérdida de funcional de origen neurológico, ¿no? Es la enfermedad que más secuelas, pues, también da en la parte neurológica. Entonces, un repaso de lo que es la circulación cerebral, que es muy importante, ya que teniendo o conociendo esto podemos aprender mucho sobre la clínica, ¿no? De un paciente que nos va
a venir con algún déficit neurológico y que tengamos sospecha de que se trata de una enfermedad cerebrovascular isquémica en este caso. Hay dos circulaciones al cerebro, ¿no? Que una es la circulación anterior y otra la circulación posterior. La circulación anterior está dado por las carótidas internas, ¿no? Son las arterias que, pues, como vemos acá, salen uno del tronco brachiocefálico y uno directamente del callado, ¿no? Y ascienden hacia la parte encefálica y se divide, pues, en dos, ¿no? La carótida externa y la carótida interna. Y la carótida interna es la que va a llegar hasta la parte interna del cerebro, atravesando los agujeros carotídeos y teniendo ahí sus ramas terminales, ¿no? De la carótida interna, que son pues la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la oftálmica, la comunicante anterior también que sale de esta arteria, y también las arterias pequeñas, ¿no? Como la ciliar, que también a veces puede infartarse, o la retiniana, ¿no? Que produce también que va a irrigar lo que es la parte del nervio óptico. Y la circulación posterior, pues, proviene de la arteria vertebrobasilar, y ahí también tiene sus terminaciones, ¿no? La cerebral posterior, básicamente, que se va a unir a la carótida, a la circulación anterior en el polígono de Willis que acá vemos, ¿no? Pero antes de eso, la circulación posterior y la basilar provienen de las arterias vertebrales, ¿no? Y las vertebrales provienen de lo que es las arterias subclavias y atraviesan pues los agujeros vertebrales, ascienden y penetra por el agujero occipital, ¿no? Y se juntan las dos vertebrales, como acá vemos, ¿no? En la parte inferior, y se juntan a ambos lados y van a dar la arteria basilar, ¿no? Y de las vértebras de la basilar ya salen otras arterias rumbo también a lo que es el cerebelo, como la cerebelosa anteroinferior, o llamen la AIK, o la cerebelosa posterior-inferior, que también se le llama la PICA, ¿no? Y muchas arterias perforantes. Y luego se produce lo que es el triángulo de Willis, donde vemos está conformado por lo que es la carótida, que está dando sus ramas, que son la cerebral anterior, la cerebral media, que es la rama más gruesa, ¿no? En este caso, la que recibe más volumen sanguíneo también. La comunicante anterior, ¿no? Que sale entre las dos cerebrales anteriores. La cerebral posterior, ¿no? Que es también una rama de la carótida. Y la arteria cerebral, la comunicante posterior y la cerebral posterior, ¿no? Que es rama de la basilar. Entonces, teniendo este polígono de Willis, ¿para qué sirve? Pues protege al cerebro justamente, ¿no? De cuando hay una obstrucción muy grande a ese nivel, puede la circulación posterior suplir a la anterior, o la anterior a la posterior, ¿no? Por eso muchas veces hay cuadros en los cuales pues, el paciente sufre un desmayo, pero no llega a hacer un ACV isquémico, ¿no? Porque protege mucho esa circulación. Entonces, cada una de estas arterias, la obstrucción de estas va a dar una sintomatología característica, ¿no? Entonces, la clasificación, ¿cómo se clasifica el ACV isquémico? Pues primero por su etiología, ¿no? Va a clasificarse en los aterotrombóticos. Aterotrombóticos significa que hay un factor de riesgo, ¿no? El cual va a producir que las arterias del cerebro pues tengan aterosclerosis, ¿no? ¿Por qué se forma la aterosclerosis? Pues por múltiples causas y factores, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, el alcohol, también eh, eh, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿no? Factores, el cigarro, el tabaco, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se va formando, pues, un trombo en la arteria y con el paso del tiempo, pues, se va tapando poco a poco con también, porque se rompe a veces algunas plaquitas debajo y las plaquetas van a, a ir a sanar estas pequeñas lesiones y pues se va formando un pequeño trombo, ¿no? El cual poco a poco crece y produce la obstrucción de la arteria, ¿no? El aterotrombótico también, pues la misma fisiopatología ocurre en los infartos lacunares, pero los lacunares pues son en las arterias más pequeñitas, ¿no? En las perforantes básicamente, en lo que es el tálamo, la cápsula interna, el cerebelo, el tronco cerebral, los pequeños infartos entre 1 a 3 milímetros que son suficientes para dar mucha sintomatología, ¿no?
pero tiene la misma fisiopatología, solo que aterotrombótico es una arteria más grande. El embólico, pues como dice su nombre, ¿no? Proviene un émbolo, pues de alguna otra parte de la circulación, en este caso casi siempre el corazón, ¿no? Entonces, viene un trombo, digo, un émbolo, y el émbolo, pues, sube al cerebro por alguna arteria y va a producir una obstrucción. Entonces, en este caso, la causa más frecuente de los eventos embólicos son los cardioembólicos, ¿no? Y el cardioembólico, pues, tiene una causa muy frecuente que es la fibrilación auricular. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular, el riesgo de una embolia es muy alta. La otra causa, la idiopática, pues, o también llamada, la que no se puede determinar con muchos estudios, ¿no? Es cuando, pues, se produce un infarto y a pesar de que se hayan hecho un montón de exámenes, no llegamos a determinar. Y también hay otra causa que, bueno, no está considerada acá, pero es los infartos inhabituales, ¿no? ¿Por qué no la considero? Porque ingresa ya a factores que son, pues, predeterminados por el mismo paciente, como por ejemplo que tenga una vasculitis, que tenga una infección, que tenga un problema en la coagulación, que toman un medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, esos también, esas causas inhabituales, producen infarto cerebral. Bueno, hay otras clasificaciones también, ¿no? Justamente como decía, de que se puede ver que hay, por ejemplo, una estenosis de grandes vasos, que en este caso sería un problema aterotrombótico, es un 25%, ¿no? La estenosis de pequeño vaso o el ACV lacunar, que también tiene una causa aterotrombótica, es del 25%. La estenosis de grandes vasos y de pequeños tenemos un 50% de los infartos cerebrales. Los criptogénicos indeterminados pues llegan a un 25%, los cardioembólicos a un 20%, y los inusuales, otras disecciones arterias vasculares, como decía, las y inhabituales llegan más o menos a un 5% de todos los infartos, ¿no? Entonces, esta clasificación de acuerdo a lo que es el TOS, ¿no? Que es la organización el estudio del stroke, ¿no? De la enfermedad cerebrovascular. Entre los factores de riesgo que vamos a tener en el ACV isquémico, tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, en el caso de los aterotrombóticos y los lacunares, ¿no? La dislipidemia, cardiopatías, pues eso también caso de los problemas cardioembólicos, las aterotromboses carotídeas, los episodios previos de un SB, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la raza negra también, ¿por qué? Porque son muy hipertensos, ¿no? Los pacientes de raza negra. Los pacientes mayores de 60 años, ya que tienen mucho problema aterotrombótico, ¿no? Porque tienen, pues, el colesterol elevado, pueden tener hipertriglicidemias, obesidad, tal vez no tienen una actividad física adecuada. Entonces, esos factores de riesgo hacen de que ocurra el ACV aterotrombótico. Mm. Lo que respecta a la fisiopatología, tenemos que ver que el cerebro pues, requiere un alto flujo de sangre, ¿no? Aproximadamente 50 ml por minuto por 100 gramos de masa cerebral. Entonces, cuando ya disminuye esta cantidad, pues puede ocurrir algún tipo de infarto o falta de ingreso de oxígeno al cerebro. La disfunción neuronal se produce pues con valores menores y el daño irreversible se inicia con menos de 30 ml minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Y si el flujo de sangre se interrumpe, obviamente que el daño va a ser pues muy, muy severo, especialmente si es que dura un poco más de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un minuto cesa ya la función neuronal y en 5 minutos se produce un infarto, que es ya irreversible, ¿no? Entonces, esto es en caso de los problemas em, arteriales cerebrales, pero hay también problemas generales, ¿no? Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio y que el cerebro no llegue a tener oxígeno, pues va a producir también un infarto, pero en este caso ya general, no focal, ¿no? Sino a nivel de todo el cerebro. O en los niños, ¿no? Que se asfixian, por ejemplo, en el parto, pues el daño es totalmente generalizado, pues que las secuelas son mucho mayores, ¿no? En este tablo de ala podemos ver, por ejemplo, que produce la isquemia, ¿no? A nivel de los receptores como el NMDA, el AMPA, ¿no?
y la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje. Todo eso va a producir pues una disminución del ATP, al final una apoptosis y muerte neuronal necrótica, ¿no? Eso es lo que ocasiona la liberación del ácido nítrico, la liberación de radicales libres, la alteración de macromoléculas, la alteración de las membranas celulares, a consecuencia de la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, esa muerte celular es ya irreversible. Entonces, ¿en qué hay la trombolis que hemos dicho, no? Es importante porque en el tratamiento, ya que tenemos que ver con la fisiopatología, la trombolis hemos dicho que ayuda a desobstruir el vaso, pues disuelve el coágulo, y en casos, pues, que se puede llegar a tiempo, ¿no? Por ejemplo, solamente tenemos 4,5 horas para poder realizar este tipo de tratamiento trombolítico, porque si pasa este tiempo ya la lesión va a estar ya determinada, entonces ya no se va a poder revertir esta fisiopatología con la muerte neuronal. Va a haber, pero en un pequeño segmento, ¿no? La parte alrededor del infarto, pues es una zona, una llamada zona de penumbra, la cual se va a poder recuperar, ¿no? Si es que se hace la trombólisis antes de las 4,5 horas, ¿no? Entonces, por esto que es necesario que el paciente o incluso pues el personal médico, enfermeras y todos técnicos conozcan, ¿no? Que se puede hacer algo más por el paciente, porque si ya pasa este tiempo, pues no se hace nada más, solo se dará tratamiento secundario con aspirina, torvastatina, terapia física. Al final, pues muchas veces solo son paliativos, ¿no? Y para evitar que venga otro nuevo infarto, pero la trombólisis es fantástico lo que se ve en minutos, ¿no? La reversión de las focalizaciones que puede haber, ¿no? Un paciente que está con hemiparesia, por ejemplo, con una fuerza muscular de 2/5, pues a los 15 a 10 minutos ya puede estar con una fuerza 4/5, ¿no? Entonces se ve, es espectacular cuando se hace una trombólisis en estos pacientes, ¿no? Entonces, porque estamos restituyendo nuevamente el flujo sanguíneo. Y el área de penumbra, pues, vuelve a tener buena captación de oxígeno, a pesar de que un pequeño área todavía puede quedar, pero ya va a quedar, pues, asintomático ese paciente. Bueno, el cuadro clínico va a depender mucho, hemos dicho, de la arteria de la cual se ha obstruido, ¿no? Acá tenemos más claro, por ejemplo, ¿no? Cómo está la circulación cerebral. Y vemos, por ejemplo, la arteria cerebral media, que es mayor de todas, ¿no? Que es una rama terminal de carótida interna y sale, pues, ¿no? Es casi son del mismo grosor incluso. ¿Mm? Por eso que los infartos cardioembólicos, pues cuando viene un émbolo del corazón, se va casi siempre a las arterias cerebrales medias, ¿no? Y van a producir sintomatología de ese tipo, ¿no? De cerebral media. Es raro que se vaya a la célula anterior o a la... Para que sea por la posterior tendría que venir pues el émbolo por la vertebral, ¿no? Es un poquito más difícil, ¿no? Pues los cardioembólicos casi siempre son cerebral media. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de la arteria cerebral media? Pues tenemos una hemiparesia e hipoestesia contralateral de predominio crural, ¿no? Quiere decir? Que hay disminución de fuerza y disminución de la sensibilidad, ¿no? Del lado contralateral, del lado opuesto. Y el predominio crural significa mayor en miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, la fuerza en manos, en los miembros superiores, puede estar un 4/5, que apenas se percibe que hay una disminución de fuerza muscular, y en los miembros inferiores puede estar un 2/5, ¿no? Entonces, eso es el predominio crural. Puede haber disartria a consecuencia de lesiones en la región subcortical, especialmente la cápsula interna, ¿no? Que también lleva vías hacia los núcleos de los hacia los núcleos de los pares craneales bajos, ¿no? Incontinencia urinaria, apraxia idiomotora. Y la incontinencia es porque hay núcleos que controlan pues, los esfínteres a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Por eso incontinencia. Apraxia, porque se puede lesionar el área frontoparietal. Y la fascia motora, ¿no? La fascia de Broca, especialmente cuando pues se obstruye a nivel del lóbulo frontal y también en el área de Broca, ¿no? Por eso que es una fascia motora. Creo que también puede haber fascias mixtas, ¿no? Tanto motoras como
sensitivas, o sea, Wernicke, que está en el área, en el lóbulo temporal, el área de Wernicke, ¿no? También puede haber hemiparesia con hemianestesia contralateral, afasia cuando la lesión es en el hemisferio dominante, o sea, en el izquierdo, excepto si el paciente es zurdo, ¿no? Porque el paciente zurdo puede tener dos áreas de lenguaje también, o también puede tener una, o puede estar totalmente en el lado derecho, ¿no? Entonces, del zurdo no es típico que tenga su área, su hemisferio dominante, pues, o su área también de lenguaje en el lado izquierdo. Trastornos de orientación espacial, ¿no? Las apraxias, desviación conjunta de mirada también, y las alteraciones de la conciencia. La alteración de la conciencia es más que todo en lesiones muy grandes que están comprimiendo, pues, la corteza, ¿no? Tanto puede ser frontal o temporal o parietal. Pues la compresión cortical siempre va a producir alteración de la conciencia. La arteria cerebral posterior, eh, básicamente su sintomatología va a ser una afectación del campo visual contralateral, como pues con presencia a veces de hemianopsias o cuadrantonopsias, ¿no? Mientras más atrás sea la lesión, o sea, más posterior, más occipital, pues habrá más cuadrantonopsias, ¿no? Y mientras más anterior será más hemianopsia, ¿no? Del lado contrario, porque también esas fibras cruzan a nivel, em, eh, o sea, sí hay un cruzamiento, pero no completo, ¿no? Solamente es parcial de las fibras. Entonces va a poder dar un tipo de hemianopsia contralateral también. Agnosia visual. ¿Qué significa una agnosia visual? O sea, no reconocer lo que se está viendo, ¿no? Porque puede estar bien el ojo, la córnea, el cristalino, todo se mantiene bien, la misma retina, pero el paciente pues no reconoce lo que está viendo. ¿Cómo sabemos que está viendo? Pues no, pues le podemos enfocar con una linterna, ¿no? Y va a haber pues reflejo pupilar normal. El paciente incluso pues no se cae porque está viendo, puede caminar, pero si le mostramos algo, pues tapando un ojo no nos va a reconocer de qué se trata, ¿no? Entonces no va a saber que esa es una agnosia visual, ¿no? Característico de las lesiones parietoccipitales, ¿no? En la parte ya más posterior. La ceguera cortical sí es una pérdida de la visión a consecuencia de lesiones en el lóbulo occipital, ¿no? O sea, son lesiones centrales. Y también crisis visuales, ¿no? Como por ejemplo crisis de fotopsias o de crisis de pérdida de la agudeza visual. ¿Qué síntomas nos da un infarto en el territorio vértebro-basilar? O sea, la circulación posterior, que hemos dicho, ¿no? En la basilar, por ejemplo, que tiene sus arterias perforantes que van a inervar lo que es la protuberancia, el mesencéfalo, el bulbo, la parte también del cerebelo, ¿no? Con las arterias que salen por ahí, el picaica. Entonces puede haber compromiso de pares craneales, de cualquiera, ¿no? Desde el tercero, que es el que está más próximo, hasta el último, ¿no? Hasta el 12º par. Nistagmus también, especialmente cuando hay lesiones a nivel de las vías pontocerebelosas, ¿no? Que están produciendo, que también se irrigan por estas arterias. Y si es una ataxia, pues obviamente es por lesiones a nivel del cerebelo. Entonces, las nistagmus, también las ataxias, pueden ocasionarse por lesiones cerebelosas. Ahí puede haber también un déficit motor o sensitivo cruzado, ¿no? O sea, lo que llamamos los síndromes alternos, ¿no? Con una lesión de un núcleo, de un par craneal. Por ejemplo, si es el tercero, habrá un paciente que tenga una midriasis, una tosis y alteración del movimiento ocular, más una hemiparesia del lado contralateral, ¿no? O sea, el lado es el mismo lado del déficit del nervio craneal, pero es el lado contrario del déficit motor. Alteración de gasto de conciencia, ¿no? Mencionamos especialmente si se afecta el SARA, pues el paciente puede estar incluso en coma, ¿no? Alteraciones, cefalea también, ¿no? En las infartos, cerebral media, cerebral anterior, casi no se presenta mucha cefalea. En cambio, en los infartos de la circulación posterior hay bastante cefalea. Puede haber náuseas, vómitos y también el vértigo, ¿no? Que es característico de lesiones tanto cerebelosas como también del núcleo del octavo nervio craneal, ¿no? Que puede estar afectado
por un infarto de ese nivel. Bueno, pues el diagnóstico, y esto es lo que nos interesa mucho en la parte semiológica, siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgo del paciente. Entonces, al examen físico se debe buscar pues, signos compatibles con compromiso neurológico. Otros signos importantes como son pues una presión arterial alta, que haya soplos cardíacos, o incluso encontrar pues palpando una fibrilación cardíaca, ¿no? Auricular. En los exámenes complementarios tenemos básicamente una tomografía que nos va a decir principalmente si el cuadro, el trastorno neurológico es de tipo isquémico o hemorrágico, ¿no? La resonancia magnética se puede usar cuando no hay pues nada de lesiones y sospechamos de un infarto, ¿no? A pesar de que no haya salido en la tomografía. O también pues si es que sospechamos de algún infarto en fosa posterior, especialmente en el tronco cerebral, es mejor directamente pedir una tomografía que una resonancia magnética que una tomografía, ya que la tomografía no ve muy bien la fosa posterior, ¿no? Porque el hueso es muy grueso. Y si es un infarto lacunar, pues peor, ¿no? El tomógrafo, en la tomografía no lo va a ver adecuadamente. Un EKG, ¿no? Un electrocardiograma, porque es importante saber si el paciente es fibrilador o no. Un ecocardiograma Doppler también se puede hacer, especialmente cuando hay presencia de trombos en el corazón, ¿no? Para ver el uso de anticoagulación. Una angioresonancia magnética de los vasos intracraneales y extracraneales, cuando ya pues son casos un poco más inhabituales, ¿no? Presencia de una malformación congénita de vasos disminuidos, ¿no? Como enfermedades raras, como el CADASIL, el moyamoya, ¿no? En sí, pues, pero no para ver o sea, no nos sirve mucho para lo que es enfermedades adquiridas, ¿no? Sino más que todo genéticas. También es importante mencionar que la tomografía, al principio el infarto no se va a ver, ¿no? Tiene que pasar al menos a veces 24 a 48 horas para que la hipodensidad en la tomografía pueda verse. Y es importante tener esto en cuenta porque ya que si vamos a hacer una trombólisis, digamos un paciente que nos llega a las 3 horas con una hemiparesia, una fascia y le hacemos una tomografía y no hay nada, entonces es candidato, sí es candidato para trombolis porque no está habiendo sangre en su tomografía, ¿no? Entonces tenemos que trombolizarlo a pesar de que la tomografía sea normal. No, y es mejor que la tomografía sea normal porque si aparece una hipodensidad quiere decir que el infarto está establecido y que el tratamiento trombolítico ya no va a servir, ¿no? Entonces tiene que haber una tomografía limpia para hacer una trombólisis, pero obviamente el paciente con sintomatología de tener un infarto en determinada área, pues es importante conocer la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un infarto, una ataxia, un nistagmo, o sea, de fosa posterior, no se ha demostrado en sí si la trombólisis sirve mucho para arterias de la circulación posterior, ¿no? Por eso que todos los estudios de trombólisis están hechas en infartos de la cerebral media, ¿no? Y algunos en la cerebral anterior que tampoco tienen el mismo beneficio, ¿no? Obviamente, por suerte, que los infartos de la cerebral media son los que son el porcentaje mayor, pero en caso sí se puede realizar en circulación posterior, pero tal vez la respuesta no va a ser muy adecuada y también hay más riesgo de sangrado. La escala NIS, ¿no? Entonces, si hablamos de ácido isquémico y semiología, tenemos que conocer la escala de NIS, ¿no? Y el objetivo, ¿cuál es esta escala? Evaluar la severidad del ACV en un paciente, ¿no? Y las puntuaciones totales oscilan entre 0 y 42, ¿no? Entonces, según la clasificación, tenemos que menor a 5 es un deterioro leve. Es un paciente con un NIS menor a 5 nos llega a emergencia. Para tener menor a 5 tendría que tener pues, una fase y tal vez una leve hemiparesia de un lado del cuerpo. Entonces, no lo trombolizamos. ¿Por qué? Porque va a resolver el problema en forma espontánea, ¿no? Con un poquito tal vez de apoyo con terapia física, pero va a ser bastante reversible su problema. Entonces, más es el riesgo de la trombólisis en estos casos, ¿no? Se dice de 5 a 14 es un deterioro moderado a severo, entonces en estos casos sí ya se debe realizar una trombólisis si el paciente nos ha llegado a tiempo, ¿no?
De 15 a 24 es un moderadamente grave, que también, ¿no? Se puede realizar trombólisis. Obviamente, el riesgo de sangrado es mucho mayor al que el anterior. Y mayor a 25 ya tiene un deterioro neurológico muy grave, posiblemente tenga esta transformación hemorrágica, entonces en estos casos tampoco se puede realizar trombólisis, ¿no? Entonces la trombosis lo realizamos entre 5 y 24 puntos, ¿no? De la escala de NIS. Y si no, pues también podemos tener muchas complicaciones. Y si es bajo, podemos nosotros más bien complicar más, ¿no? Ese infarto cerebral. Entonces, ¿qué valora la escala de NIS? Aquí tenemos, ¿no? El nivel de conciencia, ¿no? Si el paciente, primeramente, tenemos que ver si está alerta, está somnoliento, o nubilado, o está comatoso, ¿no? Y hay un puntaje que se determina, y que va de 1 a 3 en estos casos. Luego también, tenemos que ver lo que es el nivel de conciencia, ¿no? Preguntar, una pregunta simple, ¿no? ¿En qué mes vivimos? ¿Qué edad tienes? ¿No? Y tiene un puntaje si las respuestas son correctas, si ambas son correctas, si una respuesta es correcta o ninguna respuesta es correcta. Entonces el puntaje va de 0 a 2, ¿no? Solo se hace un cuadrado, ¿no? En este caso, los demás son para hacer el control de los demás días. El nivel de conciencia también, ¿no? En este caso, pues las respuestas también, ¿no? Cierre los ojos, después de ábralos, cierre la mano, después ábrala. Son órdenes para ver la parte, la conciencia motora, básicamente. Luego tenemos que observar lo que es la mirada conjugada y tenemos que poner un puntaje si es que hay una paresia parcial de la mirada o una paresia total o una desviación forzada, ¿no? Que se pone 2 puntos, que es el máximo. Pero para que una desviación forzada, el paciente también ya tiene que estar en coma, ¿no? O sea, el primer punto también estará bastante alto. Los campos visuales también, ¿no? Se hace por confrontación. Si está normal, si hay una hemianopsia parcial, una hemianopsia completa o hay una ceguera bilateral, ¿no? Entonces, eso hacemos pues eh, por confrontación, ¿no? Nos sentamos frente al paciente y hacemos que nos mira la punta de nariz, ¿no? Lo que hacemos la evaluación, la campimetría básicamente. Entonces, hacemos comparativamente con nosotros si el paciente está teniendo algún tipo de alteración en lo que es sus campos visuales. La extinción visual significa que con un ojo, con ambos ojos, el paciente, o sea, digo, un ojo, el paciente, le tapo el ojo derecho y el paciente va a ver lo que le mostramos, va a ver con normalidad, ¿no? Le mostramos el lado izquierdo y también. Pero cuando le preguntamos de un solo lado, pues no va a reconocer, ¿no? O sea, el paciente a la mirada unilateral, pues no reconoce ciertos objetos o no, es como si no viera, ¿no? Es la extinción, igual que la extinción sensitiva, ¿no? Cuando estimulamos en la mano, la sensibilidad, igual en la extinción visual, sucede lo mismo. La paresia facial, este, mm, vemos si hay una parálisis, pues, ¿no? Si es leve, si es total o si es una completa de los músculos superiores e inferiores, ¿no? Todo tiene también el puntaje de 0 a 3. En el quinto punto tenemos que ver la paresia de extremidades, ¿no? En este caso ya vemos la fuerza y hay que explorar uno por uno, ¿no? Tanto lado derecho como izquierdo. Entonces ahí aplicamos incluso es muy similar a la escala de la fuerza, ¿no? Primero se mantiene en posición 10 segundos, claudica en menos de 10 segundos sin llegar a tocar la cama, claudica y toca la cama en menos de 10 segundos. Hay movimiento pero no vence la gravedad, o es una pared completa, ¿no? Una plegia. Entonces el puntaje acaba de 0 a 4, ¿no? Y en caso ya, pues el paciente en coma se le pone 9, ¿no? Cuando no se le puede hacer la evaluación. La pared de extremidades inferiores igual, ¿no? También va de ese mismo, la misma forma de evaluar, manteniendo la posición, ¿no? Como una maniobra de Mingazzini o de barra en miembros inferiores, podemos hacer esta maniobra. Luego evaluamos la ataxia. La ataxia nos está evaluando básicamente la circulación posterior. Hacemos que el paciente pues toque su dedo con la nariz, ¿no? El talón rodilla, ¿no? Entonces acá, si es una extremidad se pone un punto, si es en las dos se pone 2 puntos. En lo que respecta a la sensibilidad, que es el punto 8, hay que ver pues
lo que es la hipoestesia básicamente, ¿no? La sensibilidad al dolor. Si hay o no hipoestesia o anestesia, ¿no? Si es normal, 0, si es una leve hipoestesia, 1, y si hay anestesia, 2 puntos, ¿no? Entonces, si el paciente está obnubilado, pues no se puede evaluar, retira el estímulo doloroso, se pone 2 puntos directamente, ¿no? Si es bilateral, al menos si el paciente está en coma. Lo que es en lenguaje también, si está en coma, se le pone directamente los 3 puntos, ¿no? Si hay una intubación o anáusea, pues hay que explorar por escritura, ¿no? Pero si el paciente está sedado con medicación, pues no nos sirve tampoco porque incluso el paciente pues no se va a trombolizar, ¿no? Las afasias también se van desde leves, graves a globales, ¿no? Luego tenemos el punto 10, la disartria, donde puede ser leve, que no puede entender, grave, que no se le entiende lo que habla. Si está intubado, no puntúa, ¿no? Pero pues si un paciente está ya intubado también es complicado hacer una trombosis ya que puede sangrar, ¿no? A nivel de lo que es el tubo mismo. Y por último, la extinción, negligencia o la inatención, esto a nivel sensitivo, pues dependiendo mucho la modalidad, ¿no? Si es sensorial o sensitiva, va a ponerse de uno. Pero en la sensitiva, ¿no? La comparación de cómo siente cuando le estimulamos ambos lados o solamente va a sentir uno, ¿no? Entonces eso es lo que da el puntaje. Entonces con la escala de NIS pues nos va a ayudar a poder determinar con el puntaje lo que es la trombólisis, ¿no? Para eso justamente nos va a servir. Porque realizar la trombólisis significa un tratamiento que también hay un riesgo, ¿no? Y hay contraindicaciones que son absolutas y algunas contraindicaciones relativas, ¿no? Por ejemplo, entre las contraindicaciones absolutas tenemos que tener en cuenta que un paciente, por ejemplo, ha sido sometido a una cirugía hace menos de 3 meses o está con antiagregación o anticoagulación, ¿no? Entonces no se puede hacer la trombólisis. O también si el paciente llega a convulsionar durante su primer evento isquémico, el evento isquémico que tuvo, tampoco lo podemos trombolizar porque podríamos incrementar más las convulsiones, ¿no? Ahora, si es que el paciente también ha tenido otro infarto anterior, tampoco se lo tromboliza, ¿no? Entonces, está dentro de las contraindicaciones absolutas. Algunas contraindicaciones que son relativas, pues la presión arterial. Entonces, las presiones arteriales están por encima de 220 la sistólica y 180 la diastólica. Eso sí hay que bajar por lo menos hasta 200, 160. No, tampoco es que lo llevemos a una presión normal, pero sí podemos bajar de alguna manera la presión y obviamente estar controlando, ¿no? Porque que no se vuelva a elevar mucho. Y sí le podemos realizar la trombolis, ¿no? Bajando un poco la presión. Igual sucede con el azúcar, ¿no? Si está por encima de 500 pues, miligramos de decilitro, un paciente pues, diabético, entonces está contraindicado totalmente. Entonces le puede ir, si se baja, pero el problema es que demora para bajar, ¿no? Y si el paciente tenemos esas 4.5 horas, y si no baja por lo menos a 200, pues no vamos a poder hacer la trombólisis, ¿no? Esas son contraindicaciones relativas porque controlando, monitoreando, podríamos tener de alguna manera controlado esas situaciones que serían el riesgo para el paciente. Luego también al realizar trombosis tenemos que estar haciendo la evaluación del NIS a los 5 minutos, a los 15, porque la trombosis dura 1 hora básicamente, ¿no? A los 30 y luego pues al final, ¿no? Para ver cuánto pues, ha modificado sus déficits neurológicos es el paciente al que se le ha realizado la trombólisis, ¿no? Por eso es necesario tener pues esta ficha, pues vemos tantos cuadraditos en este NIS, ya que se hace la primera evaluación, segunda, tercera, ¿no? Esto está hecho para el momento mismo de la trombólisis, ¿no? Que debemos estar haciendo su NIS en forma continua, ya que si el NIS aumenta en vez de disminuir, pues podemos estar llegando a una complicación, ¿no? Posiblemente ha hecho una hemorragia el paciente, una hemorragia intraparenquimal, una hemorragia subaracnoidea o ha podido hacer otro tipo de evento isquémico. Entonces tenemos que estar haciendo el control para poder, si hay una complicación y un NIS, por ejemplo, empezamos la trombólisis con un NIS de 10 puntos. Y ahora en vez de bajar está en 15, 16, entonces tenemos una tomografía urgente porque tal vez ha sangrado, ¿no? Dentro del parénquima y va a requerir incluso una cirugía de una craniotomía. Entonces,
Para eso justamente el control tiene que ser muy, muy estricto. Y como les decía, entonces mucho depende de la arteria la cual se ha infartado, pues debemos conocer, ¿no? Si la sintomatología es de un paciente con hemiparesia, con afasia, con alteraciones en los campos visuales, con alteraciones sensitivas, pues es totalmente probable que se trate de un infarto a nivel de la arteria cerebral media, ¿no? Porque la cerebral media va a irrigar la parte externa de lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, ¿no? Entonces se agarra desde la base misma un trombo grande, ¿no? Que venga desde el corazón y se instale en la raíz de la cerebral media, afectará pues todo eso, los lóbulos frontales, parietales, temporales, incluso pues la región subcortical, lóbulo de la ínsula. Pero el paciente en este caso, por ser un infarto tan grande, va a ser un edema cerebral. Entonces, al hacer edema cerebral, pues va a comprimir sus hemisferios y el paciente estará pues muy probablemente en coma, ¿no? Es difícil que un paciente con un infarto de la cerebral media que esté obstruido en el segmento M1 en la base, pues tenga un nivel de conciencia adecuado, ¿no? Tal vez antes de pensar en trombólisis en esos pacientes, porque su índice será muy alto, por encima de 24, tenemos que pensar en intubarlos, ¿no? Porque si no se intuba, pues va a ser un paro, ya que el infarto, como les dije, produce un edema citotóxico. Ese edema citotóxico va a comprimir lo que es el lóbulo temporal y va a ser una herniación, ¿no? Una herniación uncal, la cual va a comprimir el mesencéfalo, el bulbo, y puede el paciente hacer un paro cardiorrespiratorio rápidamente, ¿no? Entonces tenemos que ver en ese momento, pues, si el NIS es alto, evitar hacer trombolis, ¿no? Como les dije, hasta 24 puntos podemos realizar el, el NIS, ¿no? Si no, el riesgo de complicaciones es muy severo. Y en la arteria cerebral anterior, pues, puede presentarse incluso dependiendo del tamaño del infarto y de dónde se ha hecho, dónde se ha localizado, pues podría parecerse mucho a un infarto cerebral anterior, pero la pérdida de fuerza muscular, pues va a ser a predominio de lo que es el miembro superior, ya en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el músculo de Penfield que está irrigando del, la parte interna del lóbulo frontal, básicamente, está pues ahí se proyecta lo que es el miembro superior, ¿no? Entonces va a haber más una hemiparesia a predominio, en este caso braquial, ¿no? Que a diferencia de lo que es en la cerebral media, a predominio crural. Pero también puede dar, si es más grande, el infarto, alteraciones del lóbulo frontal de la parte anterior, ¿no? Con sintomatología más que todo de trastornos de la conducta, ¿no? Porque hablamos ya de áreas frontales basales, ¿no? O el área prefrontal, ¿no? El cual controla pues la conducta de las personas y también las partes internas van a tener funciones respecto a lo que es el movimiento ocular, ¿no? Entonces, esto puede estar alterado en infartos de la cerebral anterior. Pero ¿por qué cerebral anterior no es tan frecuente? Porque tiene pues su arteria comunicante, ¿no? Como hemos visto acá ¿no? Acá la cerebral anterior está entre las dos cerebrales. La comunicante anterior se encuentra entre las dos arterias cerebrales anteriores, ¿no? En este caso, pues ayuda a la irrigación. Si uno se obstruye por debajo de la comunicante, pues por el otro lado podrá suplir, ¿no? La irrigación y por la comunicante pasar de un lado al otro y de esta manera se puede irrigar en forma adecuada la zona sin necesidad de hacer un infarto cerebral. Es por eso que no es muy frecuente los infartos de la cerebral anterior, ¿no? Como dije, la más frecuente es la cerebral media. Bueno, entonces sería básicamente eso de lo que es el infarto cerebral. Así que, a ver, algunas preguntas para aclarar, chicos. Doctor, ¿podría volver a repetir sobre la definición de la diferencia entre crural
y... ¿Y braquial? Sí, doctor, por favor. Claro, cuando una hemiparesia, hablamos de una hemiparesia directa, cuando la pérdida de fuerza es igual, ¿no? O sea, es todo, digamos, cara, miembro superior y miembro inferior del mismo lado. Y si es simétrica, es que está la pérdida de fuerza igual, digamos, en el miembro superior un 3/5, miembro inferior 3/5. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando un infarto puede ser, por ejemplo, en la cápsula interna. Entonces, si un infarto en la cápsula interna no va a haber diferencia de fuerza tanto en miembro superior como inferior. En cambio, cuando el infarto es de la cerebral media, porque la cerebral media está irrigando la parte externa de la corteza, especialmente en el lóbulo frontal, y en este área se encuentra pues, el homúnculo de Penfield, ¿no es cierto? Entonces, el homúnculo de Penfield en la parte externa proyecta lo que es los miembros inferiores, ¿no? Si ven un homúnculo ahorita, van a ver cómo está la piernita y está ahí en la corteza misma, en la parte externa. En cambio, la mano, la cara está en lo que es la parte interna, ¿no? Interhemisférica, se puede decir. Entonces, si el cerebral media se infarta, pues va a haber una hemiparesia, pero a predominio. ¿Qué quiere decir predominio? Que va a ser mucho más la pérdida de fuerza en el miembro superior. En cambio, si es cerebral media, pues la pérdida de fuerza va a ser mucho mayor en miembro inferior. Entonces, ¿cómo se catalogaría con la escala de pérdida de fuerza? Entonces, el miembro, si es cerebral media, en miembro inferior, pues estará la fuerza, digamos, 1/5 y en miembro superior estará un 4/5, ¿no? Y al revés en lo que es cerebral anterior. ¿Se entiende o alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok, Lucero. ¿Otra pregunta? Bueno, no hay nada más. Bueno, chicos, entonces quedamos en esto. El grupo de práctica, en el link de práctica nomás, ¿ya? O sea, salimos de la clase teórica y vamos al otro link. Ok, chicos, nos vemos el día martes, ¿ya? A la delegada ya le voy a pasar las notas esta semana, voy a tener que corregirlas. Le voy a pasar ya todo listo. Ok, chicos, nos vemos el día martes. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias por venir.